Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, la idea es, ya empecé a hacer algunas cosas sobre este canal de YouTube. La idea es ir empezando a hacer algunos videos explicando algunas cuestiones técnicas con algo más de apoyo gráfico para que sea más fácil de entender para todos. Vamos a ver cómo sale. Yo me imagino que esto irá mejorando con el tiempo, así que paciencia. Hay cosas técnicas que lamentablemente tengo que resolver. Pero bueno, me pareció importante arrancar hoy con este video específico porque se conoció el primer documento técnico que tiene relación con la caída del 737 MAX 8 de Lion Air, que pasó la semana pasada, que es un boletín de Boeing para los operadores, específicamente para reforzar un conocimiento que tiene que tener la tripulación sobre cómo lidiar con una situación como la que pasó. Igual es el primer paso, falta un montón de investigación todavía. Una de las cosas que quisiera decir inicialmente es, recién ahora, casi 10 días después, se tiene un primer indicio de lo que pudo haber pasado, una primera acción correctiva. Entonces, no es responsable, no es prudente emitir teorías en los primeros momentos de un accidente. Realmente me parece bajo y clickbait total hablar sobre aquello que todavía no se sabe. Hace una semana no se tenía idea de qué había pasado y ya había gente tirando distintas teorías sobre si había habido incursión en pista, si había habido un ataque terrorista. O sea, en algunos casos hemos tenido algún tipo de idea o de prejuicio, llamémosle, si hace falta, por lo menos avalado en lo que viene pasando en la historia, sobre el historial de mantenimiento de Lion Air, sobre el estado de la aviación de Indonesia en sí, que tiene más que ver con algo real y palpable y que tiene bastante que ver, por lo que se ve, con esto que pasó ahora. Voy a explicar muy brevemente de qué se trata el boletín que distribuyó Boeing hoy, cuál es la posibilidad de que esto afecte al resto de la flota de MAX, y cuál es técnicamente el error de lo que pasó y qué pudo haber pasado para que ese error repercuta tanto como para que termine un accidente. Hay algo que es importante aclarar de entrada. Los accidentes no ocurren por un error solo. La industria de la aviación tiene varios reaseguros y varios chequeos de seguridad como para que un error específico y aislado genere un accidente. Tiene que haber pasado una serie de cosas. Hay una nota en el blog sobre el modelo de Reason. Después voy a dejar en los comentarios del video, voy a dejar un link a eso. Entonces es muy complejo pensar en que un error solamente tire un avión abajo, sino que tiene que pasar una serie de cosas. Entonces vamos a ir analizando de a una. Inicialmente vamos a ver a qué se refiere el boletín de Boeing en este caso y qué pudo haber pasado específicamente con este avión. Bien, lo que decíamos era, el boletín de Boeing refiere a un error en un sensor del ángulo que se llama ángulo de ataque, ¿verdad? Esto requiere una pequeña explicación. La información sobre las condiciones de vuelo de un avión se obtiene a través de sensores que están en el fuselaje, que tienen que ver con dos grupos de sensores, dos grupos de información que se recoge. Uno es la información que se llama Inertial Reference o referencia inercial, que es lo que va a dar información sobre lo que está haciendo el avión en ese momento, es decir, velocidad relativa al suelo, velocidad vertical, vector de vuelo, ¿qué más? Actitud. La actitud es básicamente qué es lo que está haciendo el avión, hacia dónde vuela, o sea, qué está haciendo a nivel de superficie de comandos. El otro gran grupo es el Air Data Reference. El Air Data Reference es información que se obtiene también de sensores, como por ejemplo los tubos pitot y puertos estáticos. Ahí tenemos información de altitud barométrica, se tiene información de temperatura, información de velocidad real, el True Airspeed, información de Mach, que es justamente qué tan cerca del Mach 1 está un avión a la hora de operar. Y lo otro que se obtiene del Air Data Reference es el ángulo de ataque. ¿Qué es el ángulo de ataque? Tiene que ver con la sustentación.
El ángulo de ataque tiene que ver con esto. El principio de sustentación es que el aire que pasa por debajo de las alas y el aire que pasa por encima de las alas está a distinta presión. El aire que pasa por debajo, como el perfil alar es más simple, pasa con menos resistencia. El perfil aquí, como el borde del ala tiene una curva que acompaña al resto del diseño del ala, hace que el aire suba. Entonces, en esa diferencia de altura, esa diferencia de presión entre la superficie de arriba del ala y la de abajo del ala, es que se genera la sustentación, que hace que el avión suba. ¿Sí? Ahora, cuando el avión no sube todo el tiempo, entonces lo que hay que hacer para poder regular esa diferencia de presión es presentarle distintos ángulos, ¿sí?, al flujo de aire, para que justamente genere mayor presión o menor presión, o una presión diferencial distinta, y esto permite operar el avión. El sensor de ángulo de ataque lo que hace es saber, capta información sobre qué tan arriba o abajo está la nariz. Bien, lo que dice el boletín de Boeing al respecto es: el sensor de ángulo de ataque, cuando está en modo manual, es decir, cuando el piloto automático no está conectado, lo que hace es va revisando el ángulo de ataque, y si este ángulo llega a un punto crítico, a un ángulo crítico es cuando la nariz está tan elevada que el flujo de aire que va por arriba de las alas no tiene ala para ir por arriba, entonces se interrumpe el flujo de aire, ¿sí? Entonces esto genera lo que es la pérdida de sustentación y que el avión se caiga. Bien, en modo manual el avión tiene un sistema que se llama Speed Trim System, ¿verdad? Si cuando el avión está subiendo y si la nariz sube demasiado, el Speed Trim System lo que hace es activa los estabilizadores horizontales y baja la nariz del avión. Bueno, la combinación de factores del error de datos del sensor de ángulo de ataque y el modo manual hizo que el avión, estando volando así o en un ángulo similar, el STS pensara que el avión estaba con la nariz elevada, entonces lo hizo descender. Esto pasó repetidas veces, como se puede ver en la captura de Flight Radar que anduvo dando vueltas. Pasó repetidas veces hasta que en un momento el ángulo fue demasiado y el avión cayó. Hay dos cosas que se desprenden de este error en sí mismo. Una es, el avión había experimentado 4 instancias de errores de STS y errores de Unreliable Airspeed y distintos parámetros que indican que hay un error con los sensores. Lo que se hizo en el mantenimiento de este avión fue hacer un reseteo, un flashing del ADM. El ADM es el Air Data Module. Es el módulo específico del grupo de información que recibe el avión, de información de aire, el Air Data. Se hizo un reseteo y se lo autorizó a volar nuevamente. Uno es preliminar establecer, digamos, es preliminar decir, está bien, está mal que se haya hecho 4 veces un reseteo. No podemos saberlo, lo va a decir la investigación, pero sí llama la atención de que el avión haya tenido 4 veces el mismo problema y 4 veces se haya aplicado la misma solución. Es decir, habría que haber ido un poco más allá tal vez y tratar de ver si lo que está fallando no es el módulo de ADM más allá de hacer un reseteo de sus sensores. Nuevamente, vuelvo a lo que decía antes. ¿Eso solo tiene el avión? No, porque de hecho el mismo avión había tenido problemas 4 veces antes había tenido un fallo y había volado y había experimentado fallos de ADM, había experimentado correcciones no controladas del STS y sin embargo se siguió volando. Entonces, el otro factor es ver qué tan preparada estaba la tripulación para lidiar con el problema. Vamos a analizar entonces qué fue lo que pasó con la tripulación al respecto. Lo que indica el boletín que emitió Boeing es información que ya se tiene en los manuales de operaciones, simplemente se está reforzando esto. Si uno está volando en modo manual y el STS genera un comando no querido, lo que se tendría que haber hecho era haber desactivado el STS, el Speed Trim System, para que el avión no recuperara
no volviera a experimentar el inconveniente y volviera a bajar la nariz. Insisto, esto fue lo que hizo el avión mientras luchó hasta caerse. El avión recuperaba la nariz, acá el sensor de ángulo de ataque seguía viendo que el avión estaba para arriba, lo volvía a bajar. E hizo eso. ¿Se pudo haber evitado la tragedia si la tripulación desactivaba el STS? Seguramente. Pero es todavía apresurado ver qué pasó, por qué no se realizó el procedimiento correcto como para poder desactivar el Speed Trim System. Normalmente lo que se conoce, este tipo de error se conoce como un Trim Runaway, es decir, una deflexión no controlada del estabilizador. Pasó varias veces. ¿Cuántas tuvo? 3 incidentes con Trim Runaway. Lo pudieron solucionar sin tener mayores problemas. Malaysia tuvo uno, Alitalia tuvo uno con una 320. El de Malaysia fue un 777, si mal no recuerdo. Solamente hay 2 casos famosos al respecto de que terminaron mal. El 757 de Aeroperú, el 603 que se estrella en el mar, porque se habían tapado con cinta los puertos estáticos y entonces la computadora de vuelo no tenía información confiable y entregó información errónea. Está por ahí en YouTube el audio del CBR de cómo los pilotos pelearon hasta último momento sin saber dónde estaban, ni la altura, ni la información que tenían de velocidad. O sea, se enteran que están cayendo cuando tienen el agua encima, básicamente. El otro gran incidente fue el 330 de Air France, que se cae afuera de Brasil, el 447. Mismo inconveniente. Es decir, una lectura errónea de datos y después un manejo pobre de la situación en cabina. Sabemos que si pasó eso acá o no, es prematuro para decirlo, es probable, pero es prematuro para decirlo. Entonces, lo importante de este boletín es que hay algo que hay que tener en cuenta, hay información que hay que revisar, hay procedimientos que hay que seguir sí o sí para evitar mayores conflictos, y seguramente esto es el principio de una investigación que va a terminar con directivas de aeronavegabilidad, va a terminar con boletines de servicio, o sea, hacer revisiones exhaustivas sobre qué pasó y tratar de evitar que pase de vuelta. ¿Sigue siendo el MAX un avión seguro? Sí, para mí sí. Es un incidente en un avión que tiene un montón de causas más allá del problema técnico propiamente. Un problema técnico por sí mismo, per se, no va a tirar un avión. Tiene que pasar una serie de cosas más. Vuelvo al modelo de Reason, después lo pueden leer. Entonces, son varias las cosas que tienen que combinarse. Lamentablemente funciona así. Uno aprende a partir de estos errores, a partir de estos accidentes, y trata de mejorar para que mañana sea más seguro todavía. Con respecto a qué va a pasar con el resto de los aviones entregados y los operadores, van a seguir la información de este boletín que ya fue derivada. La Autoridad Aeronáutica norteamericana ya emitió informaciones para los operadores, entonces será cuestión de ir viendo cómo avanza la investigación, pero no considero que sea inseguro la flota. No creo que haya un movimiento o una necesidad de parar las flotas. No ha pasado. De hecho, Norwegian hizo un comunicado, emitió un comunicado diciendo que ellos están de acuerdo a lo que dicen los manuales y que van a seguir operando sin problemas. Creo que el resto de los operadores va a hacer lo mismo. Entonces hay que seguir enfocándose en lo que pasó a nivel instrucción, a nivel mantenimiento y a nivel operación, más allá del problema del avión, que tiene uno. Hay que revisar los sensores seguramente, pero bueno, es un avión que era nuevo y que no tendría que haber tenido inconvenientes, pero los tuvo y pasa. Pero insisto, es un error que en sí no baja un avión, tiene que pasar una serie de cosas más. Así que bueno, la idea era revisar con un poco más de detalle esto, un poco más gráfico, apoyado acá con mi 777 de Qatar,
Y bueno, agregar un canal más para poder aprender un poco más todos y aprender un poco más de lo que va pasando y de sacar algunos miedos y sobre todo también exponer a alguna gente que necesita tener la primicia y correr atrás de la ambulancia cuando en realidad en las primeras horas no se sabe nada, muchachos. Es irresponsable y es peligroso establecer conclusiones sobre algo que no sabemos qué pasó. Entonces recién ahora hay un primer indicio, se va a seguir investigando. No creo que la causa se aleje demasiado de esto, pero bueno, hay que seguir investigando las razones, los factores que contribuyeron a esto y bueno, seguir trabajando para que la aviación siga siendo el medio de transporte más seguro de todos. Así que bueno, gracias por mirar. Este es el primer video serio de este canal, básicamente. Comentarios, dudas, consultas, feedback, lo que quieran, están los comentarios abiertos. Sugerencias, hay muchas cosas técnicas que resolver todavía, lo sé, hay cosas que mejorar. Pero bueno, nadie aprende haciendo hace el primer video y le sale bárbaro. Entonces me tomo esa libertad con la idea de llevar info que esté buena. Esto va a ir mejorando seguramente, así que bueno, gracias por ver. Suscríbanse si no se suscribieron, si llegaron hasta acá estaría bueno como para poder ir ampliando la base. Y nos seguimos leyendo, nos seguimos viendo por acá. Y bueno, siguen estando las redes sociales, está Twitter, está Instagram, está la página de Facebook, así que pueden ir tranquilamente a cualquiera de ellas y dejar sus comentarios o seguir interactuando con esta idea. Un abrazo grande y nos vemos pronto.